Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro canal, esta vez con un video más de una seguidora, una historia fuerte, una historia linda que nos deja un mensaje desde el amor, desde la empatía. Así que pues nada, empecemos. Mi nombre es Geraldine. Esta historia sucedió en el 2017, cuando yo ya tenía una niña de 8 meses. Yo quedé embarazada a los 15 años, mi bebé nació cuando yo tenía 16 años. Para este entonces yo ya había cumplido los 17 y tenía mi bebé 8 meses. Y yo empiezo a sospechar que estoy en embarazo, pero tenía miedo, sobre todo porque pues era una adolescente que ya era mamá. Vivía con mi mamá y mi hermano y realmente mi mamá era quien se hacía cargo de todo en mi casa. Ella me apoyaba totalmente, ella era la que se hacía cargo de los gastos económicos de mi casa. Así que yo tenía mucho miedo de contarle a ella que estaba en embarazo nuevamente. Traté de ocultar todo el tiempo mi embarazo. Yo todo el tiempo me hacía la que no estaba embarazada. Cada vez que sentía náuseas corría. Cada vez que me ocultaba. Y bueno, así fue como empezaron a pasar los días. Yo duré muchos días ocultándole el embarazo a mi mamá. Y nos tenemos que ir a vivir fuera de mi ciudad, en un pueblito cercano, pero unos días antes yo empecé con un sangrado. Aunque yo sabía que estaba embarazada, el miedo no me dejaba ni avisar ni pedir ayuda. Yo duré unos días así hasta que se paró el sangrado y yo dije, no, parece que todo está bien. Aunque yo sufría mucho porque mi bebé estuviera bien. Yo decía, Dios mío, que mi bebé esté bien, no quiero que esté enfermito. Pero el miedo era más fuerte pues a la situación que estaba viviendo. Yo estaba muy preocupada, pero yo decía, no, no, no puedo llevarle más cargas a mi mamá. Así van pasando los meses y mi mamá empieza a sospechar por dos razones sobre todo. Primero, porque yo no le pedía las toallas higiénicas, entonces ella empezó a sospechar por ahí. Y segundo, porque yo empecé a engordar, claramente, pues yo estaba en embarazo. Y un día salimos juntas a comprar algo y ella me dijo por el camino, necesito hacerle una pregunta a Geraldine y quiero que sea muy sincera. Ella me dijo eso y automáticamente mi cabeza dijo, mi mamá ya se dio cuenta. Mi mamá me dijo, ¿usted está embarazada? Y yo dije, si no es en este momento, no va a ser nunca y tengo que hacerlo. Entonces yo le dije, sí mamá, sí estoy. Obviamente mi mamá se preocupó mucho por mí, por mi salud, pero sobre todo noté a mi mamá muy preocupada por la situación económica. Mi mamá en ese momento se había quedado sin trabajo y como les digo, era ella quien se encargaba de todo lo económico. Me sentí decepcionar a mi mamá, me sentí muy triste, pero saben, mi mamá fue un ángel. Mi mamá todo el tiempo me dijo, no, pues o sea, sí me quedé sin trabajo, pero hay algo que hacer y es salir adelante. Vamos a hablar con el papá del bebé. Yo con el papá de mi segundo bebé, digamos que yo no estaba teniendo contacto porque yo le había cogido como fastidio por el tema del embarazo. O sea, yo en el embarazo le cogí como fastidio y yo, ay, sí, ya no quiero hablar con usted, déjeme. Él habló con mi mamá y él le dijo, claro que sí, yo voy a responder, es que yo ya había hablado con ella, yo voy a responder, ¿cómo se le ocurre? Él me había dejado una plata en casa de la familia de él y me dijo, pasa a recoger la plata a la casa de mi mamá. Y yo entré y estaba mi suegra y mi cuñada. La verdad, ellos no sabían de mi embarazo, o sea, él no les había dicho y yo tampoco porque yo realmente estaba ocultando mi embarazo. Si ahora me lo pregunto, digo, no sé por qué en ese momento estaba actuando de esa manera, pero pues era una niña inmadura que a pesar de haber sido mamá no estaba enfrentando la situación como tenía que hacerlo, lo reconozco. Así que a mí me pareció como muy fácil y cometí la brutalidad de fajarme sin que mi mamá se diera cuenta, obviamente. Yo llegué a la casa de ellos, estaba mi suegra y mi cuñada. Y mi cuñada se quedó mirándome y me dijo, Geraldine, ¿usted está embarazada? Obviamente yo sentí que la estaba cagando horrible porque si le decía sí, pues se iban a dar cuenta que lo estaba ocultando. Y si le decía no, pues era algo que a la larga se iban a enterar. Entonces yo qué dije, yo le dije, sí, sí. Ella me dijo, ya. Ella habló con la mamá de ella, o sea, con mi suegra, y le contó. Ellos decidieron apoyarme, obviamente.
Y al otro día, pues, mi mamá habló con mi suegra y conmigo y llegamos a la conclusión que lo mejor era formar un hogar con el papá de mi bebé. Yo me fui a vivir a la casa de ellos y me fui a formar un hogar. Así fue como pues empezamos todo. Un día yo me fui para urgencias porque sentía mucho, o sea, primero sentía un poquito de dolor bajito y sentía mucho miedo porque yo pues como estaba ocultando el embarazo yo no había asistido a controles y empecé a manchar. Me realizaron una ecografía y en ese momento el doctor me dice, ¿tú estás segura que solamente es un bebé? Pues yo le dije sí, o sea, sí. Y me dijo, ya, espérate un momento. Llamó a otro colega, a otro ecógrafo. Ellos revisan y me dicen, no, espérate. Tú no estás embarazada de un bebé, tú estás embarazada de dos bebés. Así que ahí mi vida empieza a entrar en un trance en el que yo creía que nunca iba a salir. Yo no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni nada. No entendía la situación y yo decía, 17 años, una bebé, dos bebés que vienen en camino, tres hijos. Si no ha sido fácil para mí ser mamá de una niña, ahora cómo será de tres bebés. Pero pues bueno, yo empecé a sacar citas, no me las daban, hubo problemas con la EPS, yo ya estaba obviamente muy asustada, pero yo ya estaba decidida a que pues tenía que sacar adelante mis bebés porque yo tampoco podía pues echarme a la pena y morirme. Una noche antes de acostarme yo sentí que algo me bajó y yo fui al baño y pues en realidad no era, o sea, yo sentí como si me hubiera orinado y en realidad era otra cosa. Yo le comento a mi pareja, mira, tengo como un pequeño sangrado y él me dice, vámonos ya por urgencias porque es que esto no es normal. Pero yo le dije, no voy a dejar a mi bebé sola a medianoche por irme a urgencias. Ahí me di cuenta que la vida estaba siendo bastante injusta, no solo conmigo, sino con mi hija. Porque ella era una bebé, yo era una adolescente mamá que me estaba enfrentando a otra cosa y no quería descuidar a mi hija que ya tenía por mis bebés, pero también estaba pendiente de que no me pasara nada en mi embarazo. Fue bastante difícil. Yo me acosté esa noche como si nada y pasaron unos días en los que yo no tenía sangrado y para el 7 de octubre yo me levanto con mucho dolor bajito, o sea, ya era insoportable y un dolor de cintura incómodo. Yo voy al baño y mientras yo voy al baño y vuelvo, a mí me cuesta, o sea, siento que me canso, que me duele y seguían mucho los dolores. Entonces me levanto, vuelvo a ir al baño y en la segunda ida al baño yo sentí como si sonara una bomba, o sea, como si algo soltara mi cuerpo. Yo miré y cuando yo miré, el mundo se me partió en dos. Realmente yo vi como si se estuvieran saliendo mis bebés. Yo empecé a gritar, estaban mis cuñados y les digo, despiértenlo. Él estaba durmiendo, el papá de mis bebés, entonces lo despiertan, le informan lo que pasó, llaman a ambulancia, llegan paramédicos y me dicen, sí o sí, tú tienes que romper fuente. Pasé, o sea, eso pasó, llego al hospital y en un momento escucho cuando una enfermera le dice a otra, que, mire, uno de los bebés tiene la manito por fuera. En ese momento a mí me dio muchísimo miedo y comencé a orar. Empecé a pedirle a Dios que todo saliera bien. Me trasladan a otro hospital porque en el que yo estaba no habían incubadoras y si mis bebés nacían, lo más seguro era que en el momento de nacer tuvieran que ir de una vez a incubadora. Llego al otro hospital y lo primero que hacen es entrarme a sala de cirugía, hacerme una cesárea. Mis bebés nacen, eran dos hermosas princesas. Se las llevan y ni siquiera, o sea, no me las dejan ni ver. Ellas nacieron de 6 meses, pero a mí no me las dejaron ni siquiera ver. Me pasan a una habitación normal, llega el pediatra y cuando él llega, él me dice, Geraldine, mira, vengo a darte una noticia. Y fue la peor noticia que una mamá pueda recibir en su vida, porque me dijo, una de tus bebés falleció. A mí sentí claramente como de verdad se me caía el mundo encima. Fue muy difícil, el corazón se me partió en mil pedazos y ahí tenían a una adolescente de 17 años siendo mamá, enfrentándose a la pérdida de uno de sus hijos, pero teniéndose que levantar porque tenía otra bebé recién nacida por quien luchar y que no había nacido bien tampoco porque tenía 6 meses. El pediatra me dijo, tienes que recuperarte rápido porque lo más probable es que tu otra bebé tampoco aguante.
En ese momento empiezo a sentir la culpa más grande que pueda sentir un ser humano. Sentía rabia, sentía ira conmigo misma, porque yo sabía que todo lo que estaba pasando era mi culpa. O sea, era mi culpa no haberme cuidado, era mi culpa no haber asistido a controles, era mi culpa que mi bebé hubiera fallecido, era mi culpa que mi otra bebé estuviera a punto de fallecer y era mi culpa haber dejado a mi hija mayor en casa mientras yo estaba aquí luchando frente a esta situación. En ese momento dejan que mi mamá entre, me vea. Ella me mostró una foto de mi bebé porque pues yo no las había visto y era una cosita pequeñita. Mi bebé, nunca voy a olvidar, ella quedó con muchos moretones en su cuerpo, en su carita, y nunca voy a poder olvidar cómo quedó ella. Ella era la que tenía la mano por fuera cuando las enfermeras dijeron. Mi mamá me preguntó en ese momento, bueno, ¿qué quieres hacer con ella? Y yo le dije, lo siento, pero yo quiero que mi bebé tenga un entierro. Quiero que ella merece un entierro. Entonces, bueno, toda mi familia me ayudó para el entierro de mi bebé porque como les digo, económicamente pues no estábamos bien. Entre todos se reunió el dinero. Al otro día me dejan ver a mi otra bebé y me dolió muchísimo verla tan indefensa, tan inocente. Eh, yo no paraba de llorar un solo minuto. No solo por verla a ella como estaba, era por sentir la culpa, me sentía mal, sabía que lo que había hecho estaba mal y que era mi culpa. Los pediatras no me daban muchas esperanzas, en realidad ellos no, en ningún momento me decían, no, hay que hacer esto para que en tantos meses esté bien. Ellos lo que me decían era, pues nada, esperar a ver qué pasa. Yo ni siquiera pude despedir a mi primer gemelita. Ella no la pude ver en el cementerio. Y no saben lo que me dolió y lo que me ha dolido. Yo salgo del hospital y habiendo dejado allá una parte de mi corazón, pero yo tenía que estar en las noches con mi bebé que ya estaba, en el día con mi bebé en el hospital y mi corazón siempre estaba con mi bebé que se había ido al cielo. Los pediatras nunca me dieron buenas noticias, o sea, siempre me decían, no, mira, ella no tiene muchas posibilidades de vida, ella pasa esto, pasa lo otro. Así pasaron 2 meses en los que yo todos los días estaba allá y en las noches con mi segunda, con mi primer bebé, o sea, con mi hija mayor, pero pensando en mi bebé que había fallecido, fue un tiempo tan difícil y tan duro. Y yo seguía sintiéndome una adolescente que se estaba enfrentando a algo muy grande y que no merecía vivir. Así fue. En ese momento, cuando ya cumplían los 2 meses de estar mi bebé allá, a ella le da algo en sus pulmones y empiezan unos paros respiratorios. En uno de esos el pediatra me dice, tengo que hacerle una ecografía para descartar un derrame cerebral. Y aunque lo descartan, descubren que mi bebé tenía hidrocefalia. Yo le pregunto al pediatra qué era y él me explica, él me dice son ventrículos del cerebro que están más grandes de lo normal y lo que va a pasar es que se llena de líquidos y la cabeza va a crecer mucho. Ahí vuelve la culpa. Creo que toda mi vida se basó desde ese momento, desde el momento en que me enteré que estaba embarazada, en culparme a mí por todo y me sentía la peor mamá de todas. A mi bebé la trasladan para un hospital, pues para que la viera un neurólogo, la revisan, le hacen exámenes. En ese hospital me dejan cambiarle el pañal por primera vez y cangurearla. Cuando yo empecé a cangurearla, mi bebé vomitaba o mi bebé se desaturaba, así que era súper rápido que, o sea, tócala, pero vuélvela a dejar ahí. Estando en la incubadora, pues ella se establecía ya y yo decía, todo es mi culpa, mi bebé no me quiere tocar, no quiere sentirme. Cuando ya estaba ahí, efectivamente su cabeza empieza a crecer y la chuzaban para sacarle líquido. Y ella se quedaba como ida, no se podía mover. Cuando pasaba eso me dolía tanto el corazón, me dolía tanto el alma, que yo lo único que podía hacer era llorar y pedir perdón al cielo. Los pediatras realmente me dicen, mira, a ella hay que operarla, la bebé, o sea, hay que ponerle un catéter en la cabeza para simplemente chuzar el catéter y poderle sacar los líquidos que necesitan sacar. Y para evitar una infección es lo mejor. Yo doy la orden de cirugía y mi bebé logró salir muy bien. Pero días después a mi bebé le dan paro respiratorio. Yo hablo con el pediatra y le digo, mire, en realidad yo amo a mi hija, pero siempre y todos los días me dicen que no hay una
posibilidad de vida digna para mi hija y no estoy tan segura de si yo quiero ver a mi bebé sufrir el resto de los días. Y le dije, yo siento que no es justo, yo no sé si sea viable intentar desconectarla para ver si su cuerpito da o si simplemente ella lo que quiere es descansar. El pediatra me sienta y me dice, mira, ¿estás segura? Si eso es así, pues nosotros lo podemos hacer, obviamente. Él hace una reunión con los demás pediatras el siguiente lunes, comentan la decisión que yo les había dicho. Aunque mi pareja y mi suegra no estaban no estaban en nada de acuerdo, yo dije, es mi decisión, sí es nuestra hija, pero soy yo quien ha sufrido tanto y a quien le ha tocado tantas cosas, y él no era el que estaba a diario viendo a su hija sufrir, era yo. Yo no quería que mi bebé sufriera más, me dolía muchísimo el corazón, y el lunes, que era el día que nos íbamos a encontrar en reunión, yo llego tarde al hospital porque había demasiado tráfico, y yo ya no tenía ni celular, había tenido que venderlo para comprar unas cosas. Llego al hospital y cuando yo llego me dicen, pase, que la reunión de pediatras pues la necesitan, ellos la estaban esperando. Y nuevamente recibo la noticia de que mi segunda bebé se había ido. Mi bebé tuvo un paro respiratorio y esta vez no soportó. Ellos trataron de reanimarla, pero realmente ella ya tenía sus pupilas dilatadas. No pudieron hacer nada. Eh, yo en ese momento no quería creer lo que había pasado, no quería creer todo lo que estaba viviendo. Y aunque yo ya había tomado la decisión de desconectarla para ver qué pasaba, me di cuenta que era ella quien estaba esperando que yo me decidiera. Ella estaba aferrada a la vida por mí y porque yo estaba intentando retenerla. Apenas tomé la decisión en mi corazón y sentí ese sentido maternal de no quiero ver a mi bebé sufrir, ella se fue, ella se fue. Yo llamo a una prima y le aviso que por favor le avise al papá, a toda la familia. El papá llega, pero no se la dejaron ver. Fue muy difícil para mí porque pues encima de todo nosotros no teníamos los recursos económicos para otro entierro y nuevamente mi familia me ayuda a reunir el dinero. Había llegado uno de mis peores días. Me tuvieron que poner a elegir el color del ataúd de mi bebé. Mi mamá habla con el señor de la funeraria y le dice, pues usted nos dejaría que nosotros podamos vestir la bebé y arreglarla. Él acepta y mi mamá y yo la estábamos arreglando y recuerdo tanto que yo me puse a verla y yo dije, mi bebé sonrió. Yo la vi, se los juro, algo en mí me dijo que mi bebé había sonreído. Pero en realidad no fue así. Tal vez yo me lo imaginé, tal vez el estar en shock me hizo pensar en eso. Yo me lo tomé en ese momento como mi bebé me dio las gracias por dejarla descansar y volver a reunirse con su hermanita. La vuelvo a mirar y le digo que siempre, siempre, siempre la voy a amar y que nunca la voy a olvidar, que por favor me perdonara porque eso era culpa mía. Llegó el día del entierro y fue lo peor de mi vida, ver cómo metían a mi hija en un hueco, pero pensar que ella se iba a descansar fue algo que me llenó un poco de tranquilidad. Yo logré entender que a pesar de que era lo más difícil para mí, tal vez era mi culpa y tal vez ese era el precio de haber actuado como actué y de haber hecho las cosas al revés, de no haber hablado en el momento que tenía que hablar. Para ese momento mi familia me acompañó, pero realmente de ahí en adelante nunca más nadie me volvió a preguntar cómo estaba, cómo me sentía. Y así fue pasando el tiempo en una depresión bastante fuerte. Para el año 2019, 2 años más tarde, llega mi bebé arcoíris. Y fue algo similar, porque mi bebé estuvo hospitalizada casi 15 días. Yo todo el tiempo le pedí a mis ángeles que no se la fueran a llevar, que me dejaran a su hermanita. Pensaba que en algún momento mi bebé se podía ir y decía, no me puede volver a pasar. Pero gracias a la vida, a Dios, a mis bebés, a lo que haya sido. Hoy mi bebé tiene 3 años. Mis hijas tendrían 5 años, mis gemelas. Mi hija mayor tiene 6. Mi hija mayor ya sabe y entiende que tiene 2 hermanitas que la cuidan desde el cielo. Y ustedes no saben cuántas noches paso reprochando, sufriendo por lo que pasó con ellas. Lloro y aunque sé que no debo hacerlo porque debo dejarlas descansar, es un duelo que sigue ahí intacto. Y aunque sé que están descansando y sé que son algo que nunca voy a poder olvidar en mi vida,
Me lamento mucho de todo lo que pasó. Quiero pedirle inmensamente perdón a todas las personas que lastimé con mi decisión, sobre todo a mis hijas Dana Sofía y Luz Ángela, que son mis amores eternos y nunca las voy a dejar de amar ni de pensar. Este proceso de pasar este duelo ha sido sumamente difícil, pero aquí estamos y continuamos, así que nada, estoy aquí levantándome todos los días a pesar de todo, eh, sabiendo y contando que la vida puede cobrarte de mil maneras lo que haces y que he sufrido bastante por esto. Esta historia, pues nada, me la envía esta mujer y como ustedes ven, siento que tiene un sentimiento de culpa inmenso. Geraldine, yo lo único que puedo decirte o que quiero decirte por medio de este video en el que tú nos dejas un mensaje y nos cuentas tu historia y lo que te partió el corazón en mil pedazos, es que no es tu culpa. Es culpa de tantas situaciones que se reunieron en ese momento, el que tú ya fueras mamá, el que fueras un adolescente, el que la situación económica no estuviera bien, el que dependieras de otra persona. Aquí no somos jueces, ni tampoco te voy a decir es que sí es tu culpa, es que no hiciste, porque para eso tú misma te estás dando palo. Sí me gustaría mucho que buscaras la manera de asistir a terapia, porque la terapia te va a ayudar a sanar tantas cosas. De todas maneras, no quiero que pase el tiempo y sigas pensando que fuiste tú la culpable porque no lo fuiste. Fuiste una mamá valiente, una mamá que bien o mal, con miedo se enfrentó a las situaciones que la vida le había puesto. Gracias al destino, pues tu hija mayor está bien, tu hija menor también. Pero no pienses que lo que pasó con tus gemelas fue tu culpa. Piensa más bien qué tenían ellas que venir a enseñarte. Tal vez era quitarte el miedo de hablar, a quitarte el miedo de expresar lo que sentías y a pedir ayuda cuando la necesitabas. Te envío un abrazo gigante, gracias por confiar en mí, por contar tu historia por medio de mí. Un abrazo a tu mamá, que siempre ha sido tu apoyo. Tu mamá es una mamá excelente por lo que puedo ver y por lo que puedo percibir. Y sé que tú también, dentro de todas las situaciones, estás siendo buena mamá con tus hijas. Te envío un abrazo y nada, para adelante que para atrás asustan. Muchas gracias a todas por ver el video, a todos los que están acá. Y recuerden que sus historias pues nada, las pueden enviar por Instagram, Facebook. En Instagram me encuentran como Laurent Luciana o en Facebook como Laurent Luciana Oficial. Por aquí pues les voy a dejar, tal vez aquí, tal vez, les voy a dejar pues cómo aparezco por allí. Un abrazo y gracias por ver este video.